Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, ya lo estáis viendo en el título. Hoy traigo un pequeño tutorial de cómo crear y subir tu podcast a internet, evidentemente a las plataformas principales de podcast, que pueden ser Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o iVoox, y a varias más, realmente de una manera sencilla. Creo que es interesante para personas que quieran empezar una marca personal y empezar a crear contenido con el futuro de crear una marca a largo plazo y monetizarla y demás. Creo que es interesante. Muchas veces cuando tienes la idea de empezar un podcast, yo por lo menos cuando lo empecé hace un año me pareció algo como eso tiene pinta de ser algo bastante difícil y demás. Luego realmente cuando lo hice con una herramienta súper sencilla que ahora voy a recomendar y enseñar, y que realmente era gratis. Me pareció mucho más rápido de lo que era y realmente creo que es interesante y puede aportar bastante este vídeo, así que quédate aquí porque vamos a ello. Bueno, antes de ir directamente al grano de cómo crear y distribuir un podcast, voy a comentar brevemente 6 ventajas que creo que tiene el hecho de tener un podcast para tu marca personal. Ventaja número 1, yo creo que al final, teniendo un podcast, cuando ya llevas un buen tiempo haciéndolo y demás, te posicionas en internet como referente o como experto en un tema. Ojo, no digo que nada más subas ya el primer podcast te vas a posicionar como un referente, pero sí que te ayuda el hecho de hacer un podcast semanal o lo que sea, cuando ya tengas 50 o 100 podcasts y lleves un tiempo subiendo podcasts y demás, pues poco a poco, si tu contenido es bueno, puede que llegues, como digo, a posicionarte como un experto en un tema, y al final eso hace que tu marca personal vaya cogiendo un poquito de solidez y estabilidad, ¿no? O sea, que te relacionen con un tema o vean, hostia, este tío tiene 50 podcasts de este tema hablando, o temas que sean relacionados pero que vayan un poquito en la misma dinámica o en el mismo nicho, y que la gente diga, hostia, este tío habla de esto y es un referente en esto. Bueno, siguiente ventaja número 2, el podcast es algo mucho más cercano que un texto o un email o un artículo en un blog, ¿no? Al final yo creo que el hacer un podcast, estás transmitiendo un mensaje de una manera mucho más directa, conectas mucho más con tu audiencia, en este caso, que les estás explicando lo que sea, porque al final estás utilizando el audio, el hecho de hablar tú, ya sean 10, 20, 30 minutos de una temática que al final, claro, me parece mucho más potente y que impactas mucho más a una persona que te está escuchando, por ejemplo, 10 o 15 minutos en un podcast, que a alguien que de repente ve un texto tuyo en Instagram o en Facebook, o lee un artículo, un blog o un email, ¿no? Al final, con el podcast, si tienes a la audiencia retenida mucho tiempo, como digo, creas una conexión más directa con tu audiencia, y al final yo creo que puedes construir una marca personal más sólida y más fuerte, por así decirlo. Bueno, siguiente ventaja número 3, es fácil de crear y fácil de consumir. Realmente el podcast, como vais a ver ahora, o sea, lo único que tienes que hacer es crear un audio, subirlo y distribuirlo por las plataformas. O sea, tampoco necesitas aquí la mega cámara, no sé qué, o sea, puedes grabarlo con tu móvil, no necesitas ni un micrófono profesional para empezar. O sea, si empiezas desde cero, tampoco es necesario que te compres un micrófono súper caro o lo que sea. Puedes utilizar tu móvil o un ordenador o lo que sea para grabar el audio, lo subes ahí, se distribuye por todas las plataformas y ya está. O sea, es algo fácil de crear, no tienes que estar ahí dándole mil vueltas. Bueno, siguiente punto, ventaja número 4, es una manera bastante económica de llegar a mucha gente. Evidentemente no estoy diciendo que sea súper fácil llegar a mucha gente, pero realmente una vez tienes tu contenido hecho, que es gratis, como digo, crear tu podcast y distribuirlo, luego ya dependerá de variables como quizás un poco de suerte, lo bueno que sea tu contenido, cómo lo muevas y cómo lo promociones por otras redes sociales y demás, pero realmente, o sea, no tienes barrera económica para empezar y puedes llegar a bastante gente si tu contenido es bueno, como digo, y empieza a crecer. Ventaja número 5. Hoy en día todavía no hay mucha competencia. O sea, esto no es una cosa que digas, voy a empezar a crear contenido en Twitter, que lleva no sé cuántos años, 15 años, 10 años, y voy a intentar petarlo. O sea, no, yo creo que realmente es un mercado que todavía está bastante virgen, por así decirlo, y más en el sector de habla hispana. O sea, no hay 80 millones de podcasts, como puede haber 80 millones de blogs o muchos canales de YouTube. Entonces, que luego además, como vais a ver al final del vídeo, es una cosa que puedes combinarla con YouTube. O sea, puedes tener un canal de YouTube y un podcast a la vez que hablen un poco de las mismas temáticas, pero me parece interesante porque es una manera de diversificar tu contenido. Ya que tienes un vídeo de YouTube, puedes coger el audio y ponerlo en podcast y demás. Eso lo voy a comentar al final. Y luego, último punto, ventaja número 6, es una manera más de diversificar tu marca personal, ¿no? Sí que es verdad que cuando estás empezando una marca personal, pues tampoco te vas a meter en 80 plataformas a la vez, que si LinkedIn, Facebook, YouTube, podcast, pues probablemente no, pero cuando ya empiezas un poco, ya llevas unos meses con la marca personal o unos años, pues al final es una manera más de obtener
tráfico. O sea, si ya tengo un canal de YouTube y tengo una cuenta de Instagram, oye, ¿por qué no me creo un podcast? Que al final lo que haces es ir posicionándote en todas las plataformas que haya un poco, que la gente pueda estar viendo tu contenido. Al final es una manera más de tener tráfico, como digo. O sea, tengo 500 views en YouTube y el podcast me lo han escuchado 40 personas. Pues 40 personas más que han escuchado tu podcast, que igual en formato vídeo no les interesaba, pero en formato podcast, por lo que sea, en ese momento les ha cuadrado y han escuchado un podcast. Entonces al final es eso, vas sumando tráfico, que puede ser tráfico orgánico de otras partes, que al final te viene bien para construir tu marca personal e ir creciendo poco a poco con el objetivo de monetizarla en un futuro. Bueno, dicho esto, voy ahora a compartir pantalla directamente para explicar la herramienta de Anchor, que a mi parecer es de la manera más fácil de crear un podcast y de la manera más rápida e intuitiva de crearlo y distribuirlo por todas las plataformas, porque realmente te lo hacen de una manera automática. Así que sin más, vamos a ello. Bueno, por lo tanto, ¿cómo se crea un podcast, no? Bueno, lo primero que hay que hacer es entrar en anchor.fm, vais a la web y evidentemente os tenéis que registrar, ¿no? Le dais aquí a Sign Up, seguís el proceso y tal. Yo no me voy a registrar porque ya tengo creado mi podcast y tal, pero bueno, es bastante sencillo, simplemente seguir los pasos de un registro normal, nombre, email y tal, os pedirán contraseña y luego ya una vez estéis dentro, pues ya os van a pedir que si el nombre del podcast, la descripción y demás. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser directamente hacer login, ¿no? Con la cuenta que ya tengo y demás. Entonces voy a iniciar sesión. Por lo tanto, una vez os hayáis registrado en Anchor, vais a ver esta página, este dashboard, pero bueno, probablemente lo primero que os pidan será el tema del nombre del podcast y demás, ¿no? Que lo voy a enseñar aquí en Update Settings. Lo primero que os van a pedir es, pues, About Your Podcast, pues el nombre del podcast que le quieras poner, puedes poner tu nombre, si es tu marca personal o algún otro nombre, ¿no? Si quieres relacionarlo con una temática en concreto. Luego, evidentemente, una descripción para el podcast. Siguiente punto, te van a pedir una imagen para el podcast, tampoco tiene muchos. Aquí simplemente vas a poder subir una foto, tampoco te lo tienes que currar muchísimo, subes una foto con las dimensiones que te pidan y poco más. Luego sí que es importante aquí en el tema de las categorías del podcast, puedes elegir las categorías que tienes y demás. Yo elegí la categoría de negocios. Luego el idioma del podcast, evidentemente tengo puesto español. Aquí en opciones avanzadas, que el contenido sea clean o explicit, realmente esto no creo que cambie mucho, yo puse clean. Bueno, en este punto, show Anchor logo on cover card, esto lo tengo desticado porque realmente no quiero que aparezca el logo de Anchor en cada imagen de podcast y tal, eso desticado. Siguiente punto, lo podéis dejar ticado, show voice messages button on your Anchor profile. Bueno, esto es para cuando la gente entre en tu web de Anchor que te pueda enviar un mensaje de voz clicando y tal para hacer una pregunta o lo que sea, aunque bueno, tampoco es muy importante porque no mucha gente entra en Anchor, o sea, la gente simplemente escucha los podcasts en las plataformas populares como Spotify, Apple Podcast y demás. Luego esto de include voice messages link, nada, lo tengo desticado. Account settings, pues bueno, más de lo mismo, tu nombre, tu email, tu web si es que tienes. Aquí luego evidentemente puedes customizar el link de Anchor, puedes poner anchor.fm / lo que sea, conectar también tus redes sociales. Evidentemente al final lo que estás intentando es diversificar tu marca personal, ¿no? Y estar en varios sitios, por eso bueno, interesante poner todo un poco por si alguien visita tu web de Anchor, pues lo conectas con Twitter, Facebook, YouTube y tal. En cuanto a la distribución, ¿cómo funciona? Bueno, pues venimos aquí a distribución, realmente yo ya tengo hecha la distribución y demás, entonces no me va a aparecer lo mismo que os aparecería a vosotros, pero cuando entréis y os creéis el podcast, por cierto, se puede hacer desde la aplicación del móvil, el hecho de crear el podcast y demás, lo estoy haciendo aquí desde la versión web porque me parece más cómodo. Entonces cuando subáis el primer podcast y os hable de la distribución, probablemente os dé dos opciones, que una va a ser distribución manual, es decir, que lo vayas haciendo tú manualmente en cada plataforma, o una distribución automática. Recomendable yo creo que hacer la distribución automática. ¿Qué hace esto? Que al final Anchor te distribuye por todas las plataformas principales todo tu podcast sin que tú tengas que ir manualmente a crearte una cuenta en cada sitio, ¿no? O sea, no tengas que ir a Spotify, a Podcasters de Spotify, te tienes que crear ahí un perfil, copiar el RSS feed de aquí, ponerlo en Spotify, luego si quieres estar en iTunes o Apple Podcast lo mismo, tienes que ir registrarte, puede llegar a ser un coñazo porque al final realmente plataformas de podcast hay un montón, no sé si yo estoy en 10 o 15 y realmente hacer eso de uno en uno puede llegar a ser bastante aburrido y pierdes bastante tiempo. Entonces, bueno, que sepáis eso, que cuando hagas la distribución le deis a distribución automática y con eso ya se te distribuye en un montón de plataformas de podcast, ¿no? Bueno, simplemente para que veáis un poco cómo funciona la distribución, lo que pasa es que tú una vez subes tu primer podcast a Anchor, Anchor directamente te va a distribuir a estas plataformas como he comentado anteriormente, ¿no? Que son, en este caso son Spotify, Apple Podcast, realmente con estas dos ya tienes los principales sitios donde se escucha podcast, pero bueno, te lo va a distribuir también automáticamente a Breaker, Castbox, Google Podcast, Overcast, Pocket Casts y Radio Public. Realmente está bastante guay que te lo distribuya a todas estas, ¿no? Y luego, bueno, hay un matiz que te pone que automáticamente distribuyen tus podcasts, pero que puede tardar varios días, ¿no? O sea, una vez creas el podcast, la cuenta en Anchor y tal, no te va a aparecer instantáneamente en Spotify y en Apple Podcast, va a tardar un poco, ¿no? Entonces puede tardar eso, varios días
días laborables, no sé si a mí me tardó quizás varios días, incluso una semana, pero bueno, que en unos pocos días la distribución automática se hace y luego ya la siguiente vez que subas un podcast nuevo solo tienes que ir a Anchor, se sube y automáticamente en unos minutos aparece ya en todas las plataformas, que está de puta madre y te ahorra un montón de tiempo. Bueno, si os fijáis, Anchor no está distribuyendo automáticamente a la plataforma de iVoox, que lo he puesto en el título, ¿no? Yo creo que he puesto las principales plataformas que son Spotify, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast, ¿no? Entonces, en este caso, iVoox es un poco putada porque Anchor no te lo distribuye a iVoox, es más popular quizás en España, la plataforma de podcast de iVoox. Entonces, ¿qué hay que hacer para distribuir tu podcast de Anchor a iVoox? Lo voy a comentar un poco rápidamente. Simplemente tendrías que ir a iVoox, crear tu podcast como lo haces en Anchor, ¿no? Cuando te creas la cuenta, te registras y tal, tendrás que poner eso, el título, al programa o podcast, tal, descripción, un poco lo mismo, categoría y tal, y lo único que vas a tener que hacer es crearlo, como digo, por primera vez y tal, es como registrarte en Anchor, pero te registras en iVoox, y lo que sí que tienes que hacer es, vienes aquí al feed RSS, que aquí tendrías el feed de iVoox, por si quieres distribuir de iVoox a otros sitios y tal, pero bueno, lo vamos a hacer al revés, vamos a hacer de Anchor a todos los sitios, y que el de Anchor también vaya a iVoox, para que esté también en iVoox. Entonces, lo que habría que hacer simplemente es venir a la parte de settings de distribución de tu cuenta de Anchor, copias tu RSS feed, vienes aquí a iVoox, lo pegas aquí, el origen, para que te pille el origen de Anchor, y simplemente lo pegas aquí, le das a guardar cambios, evidentemente, y una vez le des a guardar cambios, ya para un futuro, cada vez que subas un podcast a Anchor, se van a subir automáticamente a todas las plataformas que distribuye Anchor, que hemos comentado, que son un montón, y también se va a distribuir a iVoox. Entonces ya tendrías tu podcast en todos los lados importantes, por así decirlo. Que hemos añadido iVoox con este paso que os he dicho, que es bastante sencillo, tampoco tiene mucho. Por lo tanto, así es como se crearía un podcast, o sea, no tiene más, es bastante sencillo, como veis se puede hacer en 10-15 minutos esto, una vez lo tienes, luego ya es cuestión de empezar a crear los podcasts e ir subiéndolos, ¿no? Vamos a comentar un poco el dashboard, cómo se ve, podéis ver aquí clicando en View Public Site cómo se vería en Anchor, en la web de Anchor y tal, sin más, se ve lo mismo, el podcast, el título, la descripción, donde se puede escuchar, aquí puedes poner varios sitios, tengo puestos yo los dos principales, que me parece suficiente. Realmente es lo que he dicho, la gente no te va a descubrir en Anchor, sino que te va a descubrir en las principales plataformas, ¿no? Que van a ser Spotify y demás. Entonces eso, pues bueno, te aparece aquí el podcast, tienes también las redes sociales, puedes poner la web y poco más. O sea, es bastante sencillo, pero me parece súper eficaz. Más cosas que puedo ver por aquí. Bueno, sigo bajando, nos aparece el total de reproducciones, total plays, 2600 y pico, estimated audience de los últimos episodios y tal, 12 tal, go to your wallet, esto es en el caso de que quieras monetizar el podcast. Anchor tiene, por así decirlo, incorporado en su propia web una manera de monetizar, que lo puedes conectar por Stripe, que consiste obviamente en poner anuncios y demás en cada episodio de podcast, pero bueno, eso es una cosa ya para cuando tengas mucha audiencia y demás. Actualmente está solo disponible en Estados Unidos. Si vamos a la opción de Your Wallet y de monetizar y demás, pues bueno, vemos aquí que pone que solo está disponible en Estados Unidos. Lo que haces es conectas el Stripe, metes un anuncio cada lo que sea, metes un par de anuncios, los que quieras en tu podcast, y te estarían pagando ahora mismo un CPM de unos $15, ¿no? Por cada 1000 reproducciones de ese anuncio o ese sponsor en el podcast, pues te pagarían $15. Entonces, bueno, lo que he dicho, solo está en Estados Unidos, pero bueno, no descarto para nada que esto lo pudieran poner en más países, en Europa y otros países en un futuro. Así que bueno, es una cosa interesante, no al principio, pero a medida que vas creciendo tu podcast, pues también se puede monetizar, como monetizas un canal de YouTube y demás. Bueno, sigo por aquí, Your Podcast Performance, cómo ha ido funcionando un poco el podcast. En este caso tengo aquí puesto el último año, bueno, pues por semana, ¿no? Esta semana 80 reproducciones, en esta 60, tal, puedes ir mirando un poco cómo va funcionando el podcast. Pues lo mismo, ¿no? Este episodio tuvo tantas reproducciones, este otro un poco menos, puedes analizar un poco cositas. Your Listeners, esto es bastante interesante, la audiencia, desde dónde te está escuchando, desde qué países, bueno, en este caso 72% España principalmente, luego Estados Unidos 9% y demás. Listening Platforms, esto también es bastante interesante, vemos aquí que la principal es Spotify con un 52%, luego Apple Podcast un 20% y luego ya las demás, ¿no? O sea, estamos viendo que realmente un 72% se escuchan en esas dos. Bueno, y luego por último tenemos aquí el apartado de episodios, aquí me aparecen evidentemente los episodios que he ido subiendo y demás, bueno, bastante sencillo, intuitivo, y luego ya me quedaría explicar el tema de cómo subir un episodio, ¿no? Que sería darle clic aquí en New Episode, tienes varias opciones, grabarlo aquí directamente, si lo estás grabando por ejemplo en el ordenador, tienes el micrófono conectado y quieres grabarlo directamente desde aquí, le puedes dar aquí puedes añadir ciertas cosas que tienen, sonidos para la intro, de música, de lo que sea. Por cierto, ya lo he dicho, pero tiene una aplicación que realmente también podrías crear el podcast desde el móvil, le darías a grabar y te pondrías ya a grabar el podcast con el móvil, y luego está la opción de subir un archivo, que es lo que yo suelo hacer, que realmente lo que hago yo es aprovecho que ya que estoy creando contenido para YouTube, que típicamente suele ser educacional, mis vídeos son educacionales, por lo tanto no necesitas al 100%
estar viendo el vídeo para entender el concepto que esté explicando, porque la mayoría son conceptos o experiencias que voy explicando. Entonces, claro, aprovecho ese contenido, paso el formato de vídeo de MP4, lo paso a MP3 y suelo venir aquí, le doy aquí a seleccionar archivo y como veis es eso, pues tengo aquí en la carpeta de podcast o lo que sea los vídeos que he ido haciendo en YouTube. Cuando hago el vídeo de YouTube lo paso a MP3, le doy aquí, se sube, esto puede tardar unos segundos, pero bueno, se sube bastante rápido porque un archivo MP3 suele ocupar poco, esperas un poco a que se suba, una vez se termina de subir, en este caso le das a Save Episode y aquí ya te aparece el tema de pones el título del episodio, lo que sea, pones la descripción, igual, bajamos aquí, tenemos la opción de publicarlo ahora mismo o de programarlo para un futuro, ¿no? Pues por ejemplo para el 26 a tal hora, venga, a la 1 de la tarde, tal, y se publicaría en esa hora. Luego podemos cambiar la imagen de cada episodio, yo normalmente la mantengo igual, puedes poner aquí el número de temporada, por ejemplo temporada 1, episodio 35, lo que sea, aquí suelo dejar esto en full y en clean, y una vez tienes ya eso, simplemente le das aquí a Schedule Episode o a Publish Now, si es que lo quieres poner directamente, y le darías y ya se te publicaría el podcast y Anchor lo distribuiría en todas las plataformas que he estado comentando anteriormente. Por lo tanto, es un proceso bastante sencillo y bastante cómodo. Bueno, pues hasta aquí este tutorial de cómo crear y distribuir un podcast con Anchor. Espero que os haya servido. Como digo, me parece bastante interesante para todo el que tenga una marca personal y quiera diversificar contenidos y demás. Estar en formato podcast creo que es una tendencia que va en auge. Así que bueno, es interesante meterse y sobre todo haceros ver que no es tan difícil el hecho de crear un podcast y que hay herramientas súper sencillas como Anchor que te lo hacen en un momento. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, suscríbete y activa la campanita para estar al loro de futuros vídeos. Y poco más. Gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! They try to tell me that I never listen. Always been the type to make my own decisions. Never been the type to live in fear. Now I'm making money from my intuition. Like damn, better know when I'm in. I've been coming through hot, finna know when I land. I've been getting more known from the old to Japan. Now I'm making these songs, got them all in my hands like